Listo. Entonces el día de hoy vamos a hacer algunos ejemplos asociados a la ecuación de continuidad, a algo que se llama caudal y a la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a iniciar con un ejemplo de la ecuación de continuidad. Listo, la ecuación de continuidad. Bueno, entonces la ecuación de continuidad es una ecuación que plantea lo siguiente, que cuando yo tengo una tubería, venga, les recuerdo eso, espero que hayan visto el video, solo es recordarlo del video. Ah, ¿no he compartido pantalla? Ay, gracias, menos mal porque yo iba en mitad de la presentación. Compartir, gracias por decirme, cuando noten así cosas, me las dicen inmediatamente. Listo, ahora sí ves mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, hace un momento les había dicho que tengan presente que hayan mirado este video. Yo se los dejé a ustedes. Este. Entonces, acá yo en este video explico algunas reglas que se deben tener presente para hablar de fluidos en movimiento, ¿ya? Entonces, por favor, vean ese video. Espero que lo hayan visto completo. Ujú. Que, que tengan claro las condiciones que se tienen para hablar de un fluido en movimiento. Entonces espero que lo hayan visto. Bueno, entonces volvamos a la clase. Entonces, tenemos una tubería para hablar de la ecuación de continuidad. Por acá está la tubería. Y me voy a imaginar el fluido. El fluido me lo voy a imaginar que pasa a través de esto. Esto en el video les explicaba que se conocen como líneas de flujo. Entonces acá va otra línea de flujo. Y las líneas de flujo no se deben cruzar según las condiciones que yo había dado. ¿Listo? Entonces, de esta manera está moviéndose el fluido. Y esas líneas de flujo lo que representan son las partículas del fluido. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener una partícula de fluido, por acá está otra partícula de fluido, acá hay otra partícula de fluido, y el fluido se mueve de esta manera a lo largo de la tubería. Entonces, el agua cuando llega a sus casas se mueve a través de una tubería de esta manera. El oxígeno en los hospitales se mueve de esta manera a través de las tuberías que existen. Y la ecuación de continuidad explica, o más bien haya la relación que existe entre el área. ¿Cuál es el área? El área de la que se habla en esa ecuación es el área transversal, o sea, el área de la tubería, de lo que estoy rayando acá. Y la velocidad que lleva cada una de las partículas. Cada una de estas partículas tiene cierta velocidad y se mueve con esa velocidad a lo largo de la tubería. Entonces, la ecuación de continuidad relaciona el área, que es lo que yo tengo acá, y la velocidad que lleva el fluido dentro de esa tubería. Entonces la ecuación de continuidad plantea lo siguiente, que si esto se llega a reducir de esta manera, como una jeringa por ejemplo, entonces la velocidad del fluido aumenta. Entonces ahora el fluido tiene que seguir este tipo de trayectoria, viene por acá y continúa por acá, por ejemplo esta línea de flujo viene por acá y continúa por acá, y así cada una de las líneas de flujo. Las líneas de flujo no se pueden cruzar. Entonces cuando sucede eso, pues la velocidad del fluido aumenta. Ahora si uno mira una partícula por acá, entonces esta velocidad es mucho mayor que la que representé hace un momento. Y vamos a llamar esta velocidad 2 y esta la voy a llamar velocidad 1. Llamemos esta el área número 1. Y acá el área transversal, acá también existe un área transversal, o sea, acá en esta zona, acá no sé si se alcanza a notar donde coloré, hay un área que es mucho más pequeño y esta la voy a llamar área 2. Entonces en ese video explicaba cómo era que esto funcionaba y toda esa cuestión, y se deduce la siguiente ecuación que dice que el área número 1, o sea esta área, multiplicado por la velocidad del fluido que va en el área número 1, tiene que ser igual al área número 2 multiplicado por la velocidad que lleva el fluido en esa región, en esa área. Y a esto se le llama ecuación de continuidad. De continuidad. Entonces la ecuación de continuidad
habla que algo es constante a lo largo de la tubería. Significa que el producto entre área por velocidad es constante a lo largo de la tubería. ¿Listo? Entonces el producto de área por velocidad siempre va a ser constante a lo largo de la tubería. Y resulta que eso se llama caudal. Y esto lo llamamos caudal. Que obviamente en el video que yo les deje a ustedes, ahí explico con mayor detalle cada uno de esos conceptos. Y resulta que el caudal se representa con la letra Q. Y el caudal es igual a área por velocidad, o también es igual a volumen sobre tiempo. Cualquiera de las dos permite calcular el valor del caudal. Entonces, en ese video que les pedí el favor que lo vieran, se explica esta ecuación. En ese video que les pedí que vieran, explican estas relaciones que tengo acá. Es lo importante en esta primera parte. Entonces vamos a hacer un ejemplo asociado con esto. Repito para los que acabaron de llegar que el video que les dejé en la clase anterior, que desafortunadamente no la pude hacer sincrónico, es importante para hoy. Entonces yo asumo que ustedes vieron ese video y acá en este momento empiezo a desarrollar ejercicios asociados con eso. Vamos a dar acceso. Bueno, entonces pasemos página y ahora sí hagamos un ejemplo que había colocado el título, pero en realidad no desarrollé ningún ejemplo. Listo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una jeringa. Venga, busco acá jeringas. Voy a buscar un dibujito de una jeringa. Listo, acá tengo varios dibujitos. Y para el ejemplo que pretendo construir, pues vamos a llevarnos una jeringa. Ojalá completamente horizontal, no vertical. Esta me parece bien. Bueno, entonces la vamos a llevar a la presentación. Listo, acá tenemos nuestra pequeña jeringa. Listo, vamos a suponer que esa es nuestra jeringa. Bueno, bien. Entonces, voy a construir un ejemplo con base a eso. Vamos a suponer que tenemos una jeringa. Y vamos a suponer que acá tenemos un diámetro. Vamos a suponer que de aquí hasta acá, esta jeringa tiene un diámetro de 2 centímetros. ¿Listo? Y luego esta jeringa reduce su diámetro acá en esta zona. Y vamos a suponer que el diámetro en esta zona es igual a 1 milímetro. ¿Listo? Entonces la enfermera o la persona que vaya a aplicar la inyección empieza a hacerle fuerza al émbolo. Entonces en esta zona se empieza a generar una fuerza. Acá en esta zona. ¿Listo? Entonces acá vamos a imaginarnos que existe una fuerza F. Y esa fuerza F que hago acá genera una velocidad del émbolo. Esta zona, esto que está acá se conoce como émbolo. Esto que tengo acá se llama émbolo. Entonces voy a imaginarme que con la fuerza empiezo a presionar el émbolo y acá adentro hay partículas de un fluido, algún tipo de medicamento. Entonces estos punticos representan las moléculas de ese tipo de sustancia. Y vamos a suponer que esas partículas se empiezan a mover con una determinada velocidad. Vamos a suponer que la velocidad de movimiento de esto sea tal vez, ¿qué les puedo decir? Un metro por segundo es muy rápido. Tal vez 1 centímetro por segundo. Se va moviendo acá. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es la velocidad que va a tener
esas mismas partículas a lo largo de la aguja, cuyo diámetro es de 1 milímetro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad que lleva el fluido acá? Bien. Entonces observen la situación física que tengo. Entonces determinar la velocidad que lleva el líquido acá. Y si ustedes alguna vez han jugado con una jeringa de estas, ustedes presionan acá e inmediatamente esto sale un chorro a gran velocidad. Entonces sale disparado un chorro gigante debido a que se reduce el área y por tanto aumenta la velocidad de las partículas. Bueno, entonces para solucionar el ejercicio pues vamos a ver qué datos tengo. Bueno, los datos que tengo son la velocidad 1, que es igual a 1 centímetro por segundo. Tengo el diámetro número 1, donde el diámetro número 1 es igual a 1 centímetro a 2 centímetros. Miren acá el diámetro en verde, acá. Ese es el diámetro. Entonces decimos que el diámetro número 1 es igual a 2 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el diámetro número 2. Entonces el diámetro 2 es igual a 1 milímetro. Algo supremamente pequeño. Y la pregunta sería en este caso, ¿cuál sería la velocidad número 2? Observen cómo organizar la información. Esos son los datos. La ecuación que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué ecuación se utiliza? Que dice área 1 por velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad número 2. Y de esta ecuación acá vamos a despejar la velocidad número 2 que corresponde a la pregunta del ejercicio. Pero antes de continuar, pues recordemos cómo se calcula el área. El área es el área de una circunferencia, porque esto acá dentro es una circunferencia acá. Entonces debo calcular es el área de la circunferencia que va a estar acá. Y lo mismo sucede acá, en la puntica, exagerando la situación, también debo tener un área determinada. Entonces, para poder solucionar esto, pues necesito conocer las áreas correspondientes. Bueno, como es una circunferencia, decimos que el área de la circunferencia siempre va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Otra forma de calcular el área de la circunferencia es decir que esto es igual a pi por el diámetro al cuadrado. Una cosa es el radio y otra cosa es el diámetro dividido entre 4. Hacemos bien ese 4. Dividido entre 4. Entonces, si yo utilizo esta fórmula o utilizo esta otra fórmula, el resultado es exactamente el mismo. ¿Oyeron? Bueno, antes de continuar, pues bueno, acá tengo centímetros, acá tengo milímetros, esto está centímetros. Yo creo que se puede dejar todo en milímetros, en centímetros, perdón. Ya que acá tengo centímetros, si lo ven, acá tengo centímetros. Entonces este lo voy a pasar a centímetros y así manejo centímetros por segundo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la conversión de 1 milímetro a centímetros. Entonces decimos que 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. No se les olvide eso, eso es como para libros. Acá milímetros y milímetros se van. O sea que esto daría 0,1 centímetro. O sea que tener esta distancia o este diámetro, 1 milímetro, es lo mismo que tener 0,1 centímetro. Significan exactamente lo mismo. Bueno, entonces tengo acá centímetros, acá también tengo centímetros, porque la velocidad está en centímetros. Entonces este diámetro también lo hemos pasado a centímetros. Listo. Ya teniendo eso en unas unidades definidas, ahí no está en el sistema internacional, pero esas unidades me permiten resolver el ejercicio satisfactoriamente. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Bueno, entonces les decía que de esta ecuación, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Vamos a despejar la velocidad 2. Entonces, como vamos a despejar la velocidad 2, esta área que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces esto quedaría que el área 1 por la velocidad 1 sobre el área número 2 es igual a la velocidad 2. ¿Listo? Y ahora voy a reemplazar por esta ecuación porque tengo el diámetro. Entonces voy a utilizar esta ecuación para resolver
el valor de las áreas, pero las voy a sustituir acá directamente. No busco el valor numérico, sino voy a sustituir directamente acá en la ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente, que el área número 1, pues fácil, debe ser pi. Venga, lo hacemos en negro. Debe ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es el área 1. Entonces este es el diámetro 1 multiplicado por la velocidad 1, que se conoce, sobre el área 2. Pero el área 2 debe ser pi por el diámetro al cuadrado, pero es el diámetro 2 sobre 4. Y esto debe ser igual a la velocidad 2. ¿Listo? Si ustedes son observadores, notarán que pi con pi se puede simplificar. Y además que dividir arriba entre 4 y dividir abajo entre 4 pues también se puede simplificar. O sea que esto queda de la siguiente manera. Diámetro 1 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 1 dividido sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado debe ser igual a la velocidad 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la sustitución numérica para poder resolver ese ejercicio. Entonces el diámetro 1 es 2 centímetros. O sea que esto debe ser 2 centímetros, pero elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1. Pero la velocidad 1 es 1 centímetro por cada segundo. Sobre el diámetro 2, que el diámetro 2 es 0,1 centímetro, pero esto elevado al cuadrado, y esto debe dar como resultado la velocidad número 2. Bueno, entonces vamos a realizar esa operación. Acá estoy buscando la calculadora. Y esto va a quedar de la siguiente manera. 2 al cuadrado es 4, ¿no es cierto? Y eso multiplicado por 1, pues sigue siendo 4. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 0.1, pero elevado al cuadrado. Y el resultado de eso es 400, o sea que esto daría 400 centímetros por segundo. Debe ser igual a la velocidad número 2. Entonces, si acá lleva una velocidad de 1 centímetro por segundo, acá la velocidad 2 es de 400. Miren la velocidad tan grande. Miren el cambio de esa velocidad. En una zona es de 1 centímetro por segundo. Y al otro lado, cuando se estrecha, es de 400 centímetros por segundo. O sea que la velocidad creció 400 veces. Miren eso. Por eso es que sale un chorro disparado de la jeringa si yo muevo esto a gran velocidad, si muevo el émbolo en esta dirección. Entonces sale un chorro a gran velocidad. Como decía en el video que les pedí que vieran, si yo tapo la manguera, una manguera en un extremo, pues el área se reduce, haciendo que el agua salga a una mayor velocidad. Bueno, entonces la ecuación de continuidad explica por qué el líquido en una jeringa se mueve muchísimo más rápido. Entonces espero que tengan presente esto. ¿Listo? Bueno, muy bien, avancemos. Otra. Vamos a ahora realizar un ejercicio asociado con un caudal. Vamos a buscar por acá ejemplos de caudal. Ejemplo de caudal en física. Vamos a mirar por acá. Bueno, vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a traer a nuestra pantalla. Uy, la letra está muy pequeñita. Venga, hacemos la letra un poquito más grande. Vamos a llevarla tal vez a 24.
Acá. Ya se nota un poquito más. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, por el extremo de un cañón de sección circular de 2 centímetros de diámetro, sale agua a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Determinar el caudal. Entonces, me voy a imaginar tal vez algo así. Entonces, esto va a ser el cañón. ¿Listo? Entonces, nuestro cañón. Listo, vamos a suponer que es de esta manera. Entonces, el agua entra por acá, o bueno, va circulando acá dentro del cañón de esta manera. ¿Listo? Y el agua sale después al otro extremo y sigue este tipo de trayectoria y choca contra el piso. Me voy a imaginar esto. ¿Listo? De esta manera. ¿Listo? Entonces acá es donde está chocando el agua, en esta zona. Y bueno, acá se empieza a generar un charco. ¿Listo? Entonces, eso es una especie de bomba. Hace que el agua salga de esta manera. ¿Listo? Bueno, dice esto que el extremo del cañón, o sea, por donde está saliendo el fluido, de sección transversal circular de 2 centímetros de diámetro. O sea que esto, de un extremo al otro, tiene 2 centímetros, parecido a lo que hace rato hicimos. Sale agua con una velocidad A, entonces la velocidad del agua, esta que está saliendo acá, la velocidad del agua es 0,5 metros por cada segundo. Entonces lo que se nos pide es determinar el caudal. Y el caudal, según el video que yo les pedí que vieran, se representa con la letra Q. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo calcular el caudal? Hace un momento en la primera imagen les decía la forma como puedo calcular el caudal. Hay dos formas en que se puede calcular el caudal. Área multiplicado por la velocidad o el volumen desalojado, el volumen de agua que está saliendo dividido entre el tiempo. Cualquiera de las dos formas me permite hallar el caudal. Para el ejercicio que tenemos en pantalla me sirve esta ecuación que tengo acá. Entonces vamos a la pantalla correspondiente. Acá. Y vamos a escribir la fórmula que nos permite llevar esto a una feliz solución. Y la fórmula que nos da los textos es que el caudal siempre va a ser igual al área por velocidad. O bueno, que es igual al volumen sobre el tiempo. Cualquiera de las dos formas me permite hallar la solución. Entonces el caudal debe ser igual a área. El área va a ser el área transversal de esto. Entonces, antes de continuar y solucionar esto, pues debo calcular cuánto vale el área. Entonces vamos a calcular el área. El área debe ser igual, como es una circunferencia, debe ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Se acuerdan hace rato de esa expresión? Que les dije, esto me permite calcular el área. Listo. Entonces tenemos que el área es igual a eso. Pero me quedó mal escrito todavía. Venga, corregimos. La A no debe estar ahí. Debe estar justamente al frente del vínculo. Listo. De esa forma se calcula el área. Observen que la velocidad se encuentra en el sistema internacional. Por lo tanto, debo colocar esto en el sistema internacional. Entonces debo convertir 2 centímetros a metros. Y antes de calcular el área, pues hagamos esa conversión. 2 centímetros lo voy a convertir en metros. Entonces decimos de la siguiente manera. Un metro. ¿Cuántos centímetros tiene, muchachos? 100 centímetros, muy bien. Entonces centímetros y centímetros se van. Y al hacer esta operación esto daría 0,02 metros. Entonces ya tenemos eso en metros. O sea que tendríamos que el área debe ser igual a pi, que es 3,141592. Y bueno, su calculadora da un valor muchísimo más grande. Y esto multiplicado por 0,02 metros, pero esto elevado al cuadrado. Y esta expresión dividida entre 4. Entonces vamos a ver cuánto da el área, que eso me permite calcular el caudal. Entonces esto es pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado, que es 0,02 al cuadrado. Y ese resultado dividido entre 4. Y da un valor bastante pequeño, claro, porque el área quedó en metros. Entonces el área debe ser igual a 0,000
314. O lo que es lo mismo, 3,14 por 10 a la menos, corro la coma, 1, 2, 3, 4 lugares. Acá, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. O sea, por 10 a la menos 4. Es mejor escribir en notación científica, pues ustedes se están preparando para la prueba Saber 11 y es mejor que escriban eso en notación científica porque en la prueba Saber 11 evalúan ese tipo de competencia, si usted es capaz de expresar una cantidad en notación científica. Las unidades que esto debe tener son metros cuadrados. Bueno, ya conociendo el área, entonces podemos resolver el caudal, que es la pregunta del ejercicio. Entonces el caudal debe ser el área, o sea, 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados multiplicado por la velocidad del fluido, que en este caso la velocidad del fluido es 0,5 metros sobre segundo. Listo. Entonces el caudal debe ser igual a... Realizamos esa operación. A ver, acá en pantalla tengo el resultado anterior. Y esto multiplicado por 0,5. Y eso me da como resultado 0,000157. ¿Qué unidades tenemos? Metros cúbicos por segundo. Miren las unidades de caudal. Por eso se habla que el caudal es volumen sobre tiempo, porque las unidades que dan son metros cúbicos, que es en lo que se mide el volumen, sobre el tiempo, que son segundos. Pero les decía que es mejor escribir esto en notación científica. O sea que esto es lo mismo que tener 1,57 por 10 a la menos 4. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Sí, correcto. Entonces por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Mírenlo, ahí tenemos un ejercicio asociado al concepto de caudal. No se les olvide que el caudal también se mide en volumen sobre tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí es la solución del ejercicio que estábamos haciendo ahí en pantalla. Venga a ver qué tenemos por acá. Gasto, mire, gasto, el caudal es lo mismo que gasto, también se conoce de esa manera. Y el gasto caudal es el volumen sobre tiempo, como aparece acá. El gasto o lo que le estaba diciendo, el caudal es área por velocidad, como aparece acá. Estoy mirando en internet y estoy buscando un ejemplo. Veamos este ejercicio que está acá. Vamos a llevarnos este ejercicio. Lo copiamos y lo traemos a nuestra pantalla. Peguemos el ejercicio acá. Acá nos dice la fuente. Oye, algo pasó. S3, ¿cómo quedó ahí? Bueno, no importa. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionemos el texto. Dejemos eso pequeñito. Y vamos a colocarlo. Hace un momento lo coloqué en 24. Entonces vamos a colocarlo así en 24. Listo, ya quedó grandecito. Listo. Uy, ¿qué pasó? Desapareció. Listo, ahí. Entonces dice, calcular el gasto, que es lo mismo que caudal. Entonces venga, le escribo acá arriba que esto es caudal también. Caudal o gasto es lo mismo. Cuando 500 metros cúbicos de agua han tardado 20 segundos en llegar de un punto a otro. Entonces calcular el gasto caudal. Entonces, ¿qué me puedo imaginar? Nuevamente una tubería. Entonces voy a imaginar una tubería grande por la cual está circulando cierta cantidad de fluido. De esta manera. ¿Listo? Entonces, el ejercicio plantea que por acá va cierto fluido. De esta manera. Eso que acabo de representar es
la dirección en que se mueven las partículas. Y eso se conoce como líneas de flujo. Y las líneas de flujo, según el video que les pedí que vieran, no se deben cruzar cuando yo estudio la dinámica de los fluidos. Listo, entonces por acá va el fluido de esa manera. Entonces dice que tengo 500 centímetros cúbicos, metros cúbicos, no centímetros. Entonces dice que tengo 500 metros cúbicos. Como está en unidades cúbicas, de lo que me están hablando es de volumen. Entonces tengo que identificar plenamente de qué me están hablando. O sea, tengo un volumen que es igual a 500 metros cúbicos. Bueno, acá queda escrito de esa manera porque este programa que utilizo como pantalla pues no está diseñado para hacer potencias. Entonces por eso quedó M y seguido el 3. Listo. Y tarda 20 segundos en ir de un punto a otro. O sea que el tiempo es igual a 20 segundos. Listo. Entonces la pregunta es cuánto vale el caudal o el gasto, como lo escribió el autor. Caudal o gasto significan exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces por definición tenemos que el caudal o también llamado gasto debe ser el volumen sobre la unidad de tiempo, según el video que yo les pedí que vieran. Entonces, el caudal en este caso debe ser igual a 500, está en el sistema internacional, o sea que no hay ningún problema, 500 metros cúbicos sobre 20 segundos. Listo. Y es simplemente hacer esa división, no hay que hacer conversión de unidades ni mucho menos, porque ya todo está dado en el sistema internacional. Y al realizar esa operación, pues eso da como resultado 25. Entonces esto daría 25 metros cúbicos por cada segundo. Entonces miren cómo puedo utilizar esa ecuación para resolver ejercicios de este tipo. ¿Listo? Espero que me estén entendiendo cómo se solucionan ejercicios de este calibre. Bueno, veamos otro ejemplo. Esto que estoy haciendo les sirve, muchachos, para solucionar los ejercicios de la guía. La guía la tienen que entregar a más tardar el domingo a medianoche. Hemos hecho de gasto, hemos hecho 2 de gasto, 1 de ecuación de continuidad. Venga, hacemos otro de ecuación de continuidad. Venga, busco por acá ejemplos de ecuación de continuidad. Y ya hacemos uno de la ecuación de Bernoulli. Ecuación de continuidad. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Busquemos un ejercicio, ejemplo. Y lo resolvemos. Me asusté. También la S la utilizan para expresar el área. Esto es área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. ¿Y por qué utilizan la S? La S es de la palabra superficie. Entonces estamos hablando de superficie. Pero no hay un ejercicio cualitativo. Digo, son cualitativos los ejercicios que están acá, más no cuantitativos. Venga, hacemos un análisis. Creo que esta página no cargó. Hay que darle clic acá. Listo, ahí los tenemos. Vamos a llevarnos este ejercicio. Lo copiamos. Y así tenemos 2 ejercicios de ecuación de continuidad. Vamos a colocar una página nueva. Y vamos a colocar el texto. Listo. Bueno, entonces dice, se utiliza una manguera de 1,74 centímetros de diámetro para llenar un balde con agua. Se quiere determinar el área de la boquilla de la manguera por donde sale el agua.
teniendo en cuenta que el agua entra a 3,17 metros por segundo y sale a 4,74 metros por segundo, presenta el procedimiento que permite determinar el área de la boquilla de la salida del agua. Considere que el agua como un fluido incompresible, es decir, no se deja comprimir. Es una de las condiciones que en el video que yo les pedí que vieran aparecen. Los fluidos que se comportan según la ecuación de continuidad son fluidos incomprensibles, entonces no los puedo comprimir. ¿Oyeron? Bueno, cuando me enfrento a un ejercicio, lo primero que debemos hacer, muchachos, es un gráfico que ilustre la situación. Entonces, vamos a mover esto, lo colocamos por acá para tener mayor espacio y empecemos. Entonces se utiliza una manguera. Entonces lo que noto es que la manguera empieza a reducirse. Entonces la manguera inicialmente debe ser de esta manera, muchachos. Listo, es muy ancha. Y luego dice, y acá lleva cierta velocidad, pero como la velocidad aumenta, miren, acá está la velocidad en el área más pequeña, eso quiere decir que la manguerita se reduce, por ejemplo, de esta manera, y continúa el fluido de esta forma. Eso es lo que más o menos está planteando esa situación física. Listo, y por acá está saliendo el fluido. Entonces, ¿qué sucede con el fluido? Es un fluido incompresible. El agua, está hablando de agua, entonces viene por acá, el agua hace este recorrido y continúa por acá. Lo mismo sucede en la parte inferior, el agua viene de esta manera, viene por acá y sigue por acá. Y así todas las líneas de flujo. Recuerden que las líneas de flujo no se pueden tocar ni cruzar, según lo que explicaba en el video que les pedí el favor que vieran. Listo, me voy a imaginar que esas líneas son las líneas del fluido y el fluido se mueve en esta dirección, de esa manera. Entonces todas estas líneas no se pueden cruzar, pero se está moviendo el fluido de esa manera. Bueno, listo, dice, se utiliza una manguera de diámetro para llenar un balde. Ah, bueno, me faltó decir que, bueno, me voy a imaginar que el balde está acá en la parte inferior. Recuerden que yo siempre, ¿qué se debe hacer? Un monacho para explicar una situación. Entonces acá nuestro fluido debe caer de esta manera dentro del balde. Listo, y se empieza a llenar nuestro balde. Entonces llegará un punto en que el balde se encuentra por acá y poco a poco se va a ir llenando el balde. Listo. Dice que tiene 1,74 centímetros de diámetro para llenar un balde con agua. Se requiere determinar el área de la boquilla en la manguera, o sea, acá hay una boquilla. Deseo determinar el área no, o el diámetro, quiero determinar el área de la boquilla, o sea, ¿cuál es el área que tengo acá? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área de la boquilla? O sea, de la zona más angosta. Listo, entonces esto lo va a llamar área número 2. Y acá yo puedo conocer el área más ancha. Y esta va a ser el área número 1. Pero yo conozco algo del área número 1. El área número 1, el ejercicio dice que tiene un diámetro, o sea, de extremo a extremo. Dice que existe un diámetro de 1,74 centímetros. Ese es el diámetro. Bueno, y además dice que el agua se está moviendo con una determinada velocidad. Entonces, por ejemplo, esta partícula acá debe llevar cierta velocidad de movimiento. El ejercicio dice que esa velocidad, que la voy a llamar velocidad número 1, es de 3,17 metros por segundo. Pero el ejercicio también dice que cuando sale, o sea, acá las partículas cuando están saliendo, lleva una velocidad que es mucho mayor. Y el ejercicio dice que esa velocidad, que la voy a llamar velocidad número 2, esa velocidad es de 4,74 metros por cada segundo. Observen cómo esta información la convertí en un dibujo. Si soy capaz de interpretar la situación y pasarla al dibujo, significa que la entendí. ¿Oyeron? Si usted puede hacerlo, significa que entendió el ejercicio. Bueno, entonces, pues acá la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de continuidad. Y en este caso, pues diríamos que el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2.
donde en este caso la pregunta es esta. Esto es lo que queremos saber, cuánto vale la velocidad 2. Pero resulta que el área número 1 no la conozco, pero sí conozco el diámetro. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área número 1? Pues el área número 1 es el pi por el diámetro 1, que lo conozco, es este, dividido entre 4, pero esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto vale el área, porque lo que se nos pide es determinar cuál es el área número 2. Esta velocidad la conozco y esta velocidad la conozco. Entonces, si yo determino esta área, pues puedo encontrar el valor del área número 2. Entonces, el ejercicio pues es sencillo y fácil. Entonces, vamos a determinar cuánto vale el área número 1. El área número 1 es pi, pero pi es 3,141592 y continúa. Su calculadora lo maneja mejor que yo. Por el diámetro 1, donde el diámetro 1 es 1,74 centímetros. Eso, estoy mirando una cosa, me detuve a pensar en lo siguiente. Miren las unidades que tengo acá y las unidades que tengo acá. Eso está en el Sistema Internacional de Medidas. O sea que, así como en los ejercicios anteriores, se debe hacer la conversión. Entonces, antes de continuar, venga, quito esto. Antes de continuar, debo pasar estos centímetros a metros. Entonces, venga en verde, hacemos la conversión en algún lado. Tal vez acá, no, acá debajito. Vamos a hacer la conversión de 1,74 centímetros y vamos a pasar esto a metros. Entonces decimos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces centímetros con centímetros se van a simplificar y eso daría 0,0174. Por favor, me corrigen. Si quiere alguien hágalo en una calculadora y me dice si está bien o mal lo que yo hice. Y esto vendría a ser metros. ¿Ustedes todavía están conmigo? Bueno, gracias. Listo, entonces ya quedó convertido. Entonces, ahora sí puedo meter ese valor acá. 0, ahí en verde no, hagámoslo en negro. Sería 0,0174 y esto sería metros. Y esto quedaría elevado al cuadrado y lo divido entre 4. Entonces vamos a meter esos datos a la calculadora. Entonces tengo que hacer pi multiplicado por 0,0174, pero ese valor elevado al cuadrado. Y ese resultado lo divido entre 4. Y esto da que el área pues obviamente es muy pequeña porque quedó en metros. Entonces esto será 0,0003023. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Y esto daría metros cuadrados. Entonces esto debe ser metros cuadrados. Listo. Listo. Entonces, como les decía hace un momento, eso no se suele escribir de esa manera, sino se coloca en notación científica. Y en notación científica debe ser 2,3 y son 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces la forma correcta de escribir esa área es a través de notación científica. Listo. Entonces ya todo está dado. Conozco las velocidades y conozco el área 1, por lo tanto puedo hallar el área 2 con esa información que tenemos. Ahora sí es fácil resolver esto. El área número 2 que está acá es la que vamos a despejar, la que está acá. Entonces, esta cantidad que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y que haya que el área 1 por la velocidad 1 sobre la velocidad 2 debe ser igual al área número 2. El ejercicio dice determinar el procedimiento para hacerlo. Pues ahí todo el desarrollo del ejercicio es el procedimiento completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a sustituir? Áreas. Entonces, el área número 1 acá debe ser 2,3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esta área va a estar multiplicada por la velocidad 1, que la velocidad 1 es 3,17 metros por segundo. Y esto está sobre la velocidad 2, que la velocidad 2 es 4,74 metros por cada segundo. Listo, venga, cortamos esto. Y esto es igual al área 2. Venga, seguimos acá arribita. Entonces, al realizar esa operación, venga, metemos la información a la calculadora.
Entonces es 2.3 exponente, sus calculadoras manejan exponente a la menos 4. Acá tengo exponente, entonces lo puedo manejar así. Y ese resultado multiplicado por 3.17. Y en la parte inferior esto es 4.74. Y eso da como resultado 0,12315. Y es igual al área número 2. Repito, esa área está dado en metros cuadrados. Ay, me faltó los metros. Quitamos esto acá. Esto daría metros cuadrados, es igual al área 2. ¿Por qué da metros cuadrados? Ustedes se preguntarán. Pues miren, acá metros sobre segundo con metros sobre segundo se simplifican y las únicas unidades que quedan son metros cuadrados. Pero esto se debe escribir en notación científica, o sea que esto es 1,5 por 10 a la menos 4, ¿no? Porque se corren 4 lugares. 1, 2, 3, 4 metros cuadrados es igual al área 2. Y esto es lo que pregunta el ejercicio. ¿Listo? Esa es la pregunta del ejercicio. Observen cómo utilizo la ecuación de continuidad. Reitero lo que he dicho todo el tiempo. Yo creo que ya estoy cansado con eso. Que era importante que vieran ese video para entender lo que estoy haciendo ahorita. ¿Listo? En ese video, los que llegaron después de que expliqué, está la forma como se determina estas ecuaciones. Entonces es un video de 1 hora larguita donde se explica cada uno de los métodos que se necesitan para encontrar estas ecuaciones. Hasta el momento hemos aplicado la ecuación de caudal y la ecuación de continuidad. Y hay una ecuación que se conoce como ecuación de Bernoulli, que según el video que les pedí que vieran, en ese video explico que la ecuación de Bernoulli es una ecuación de energías. Entonces vamos a utilizarla para solucionar un ejercicio. Entonces sigamos con otro ejemplo. Pero la ecuación de Bernoulli dice que si yo tengo una presión, eso se conoce como energía de presión, más una presión 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, donde está la velocidad del fluido, más la densidad por la gravedad por la altura 1, donde está la altura a la cual está pasando el fluido. Esto siempre debe ser igual a una presión 2 o energía de presión más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 elevada al cuadrado más la densidad por la gravedad por una altura número 2. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y el profesor por qué escribió esto? Reitero, eso lo expliqué en el video que les pedí que vieran. Listo, vamos a suponer que esto es una tubería. Entonces mírenlo, me estoy imaginando esto. Y la tubería viene por acá. Si ven que la tubería se hace más estrecha acá en esta zona y hay una variación de la altura, y voy a imaginarme que acá está el piso. Esto es acá el piso, acá, tenemos maticas, tenemos arbolitos, bueno, lo que ustedes se imaginan, acá tenemos el piso, ¿listo? Y acá una matica, ¿listo? Entonces, esa es una tubería que se encuentra a una determinada altura. Entonces, cuando digo H1 y H2, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a la siguiente altura. Entonces vamos a decir que esta es la altura número 1. Acá justo en la mitad de la tubería va pasando el agua. Bueno, en todos lados de la tubería, pero en particular me voy a imaginar este pedacito. De aquí hasta acá es lo que corresponde a H1. Vamos a llamar esto H número 1. Pero acá la altura es mucho mayor. Entonces desde acá, desde la parte superior, me imagino la mitad de la tubería hasta la parte más baja es lo que se llama H número 2. Esta H1 quedó como un 2. Venga, borramos este y lo escribimos bien. Y por acá está pasando el agua. Entonces por acá hay líneas de flujo. Acá el fluido va moviéndose de esta manera. Entonces acá va la corriente. Y estas flechitas se llaman líneas de flujo. Por acá se va moviendo el fluido. ¿Listo? Entonces miren que hay una variación de altura. Acá la densidad es una constante. Entonces no puede cambiar la densidad del fluido. O sea que agua, gasolina, petróleo, alcohol son los fluidos que cumplen estas condiciones. Pero hay fluidos que no lo cumplen. Por ejemplo, la miel no cumple estas condiciones. El dióxido de carbono es un gas que se deja comprimir. Y acá la condición es que la densidad debe ser una constante.
Bueno, entonces, cuando hablamos de velocidad 1, y cuando hablamos de presión, venga, empiezo a explicar pedacito por pedacito, a pesar de que ya lo expliqué en el video que les pedí que viera. ¿Cuál es la presión? Pues la presión 1 es la presión que se está ejerciendo de esta manera. Listo. Entonces la presión que existe en esta zona. Listo. Vamos a decir que la presión que hay en esa zona. Entonces acá tenemos lo que llamé presión número 1. ¿Listo? Pero acá hay un área más pequeñita, mírenla, acá en esta zona. Entonces acá pues la presión empieza a cambiar. Entonces acá hay una presión que se está aplicando y es lo que se denomina presión número 2. ¿Listo? Y que la velocidad acá, en esta ecuación, la velocidad acá. La velocidad, ¿cuál es la velocidad? Pues las partículas. Por ejemplo, una partícula acá debe llevar cierta velocidad. Entonces, venga, lo hacemos más gruesito, tal vez con esta. Entonces, en esta zona, pues las partículas llevan cierta velocidad, que es lo que se denominaba velocidad 1. Y las partículas acá, ya les dije que acá deben llevar una velocidad mayor porque se estrecha. Y esto va a ser la velocidad 2, o sea, las velocidades que tengo acá. Y la altura, pues ya les expliqué, acá tengo la altura 1 y acá tengo la altura número 2. Y esto es una ecuación de conservación de energía, según explicaba en el video que yo les dejé a ustedes. Es una ecuación de conservación de energía. Bueno, entonces, ahora veamos un ejemplo donde se aplique eso. Bueno, entonces, venga, colocamos una página nueva y vamos a colocar un ejemplo. Y vamos a buscarlo, a ver qué me encuentro en internet. Ejemplo de ecuación de Bernoulli. Así se escribe. Esto no me... Ya sé cuáles son. Buscamos uno sencillo. Bueno, vamos a llevar este ejercicio. Y vamos a colocarlo acá. Acá. Queda un poquito más abajo. Ahí. Listo. Y para este ejercicio también necesitamos la imagen. No puedo hacerlo así, me toca por acá. Entonces vamos a llevarnos la imagen. Listo, ahí tenemos nuestro ejemplo. Vamos a ver cómo se desarrolla un ejercicio de este tipo. Dice, en la figura, acá en esta figura, el fluido es agua, o sea, por acá está pasando agua. Y descarga libremente a la atmósfera, o sea que por acá está saliendo el agua a la atmósfera. ¿Listo? Acá hay cierta presión, acá tiene un medidor de presión. Esto que está representado acá es un medidor de presión. Entonces viene por acá y está saliendo el chorro en forma libre, es decir, acá hay la presión de una atmósfera. Por cierto, ¿cuánto es una presión de una atmósfera? Una presión de una atmósfera es igual a 101.300 pascales, que son las unidades de presión, y esto es una presión atmosférica. De esa manera se escribe. Para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo. Vamos a pasar esto a metros por segundo. No vamos a hablar de un flujo másico, sino vamos a hablar de una velocidad. Y vamos a decir que la velocidad es de 15 metros por segundo para no tener que hacer las conversiones correspondientes. ¿Listo? Determine la presión que hay acá en este manómetro. ¿Listo? Entonces nos están preguntando por la presión número 1. Conocemos el diámetro de la tubería, conocemos las alturas. Si este es el diámetro,
Ah, y esta es la altura a la cual subió, 12 metros. Y acá tenemos el otro diámetro. Acá tengo un diámetro y este es el otro diámetro. Está todo y conozco las alturas. Vamos a fijar un punto de referencia, o sea, desde dónde va a ser la medida. Y el punto de referencia es esto. Siempre que hablamos de la ecuación de continuidad, no, sino la ecuación de Bernoulli, debo fijar desde dónde voy a medir. Este triángulo, al revés, colocado de esa manera, significa que desde ese punto es que voy a hacer medidas. O sea que de aquí para arriba hay 12. Ay, me quedó mal. Porque habría más de 12. ¿Saben dónde hay 12? Exactamente acá. Acá. Entonces este es mi marco de referencia ahí. Ahí es donde voy a empezar a hacer las medidas. Y recuerden que por acá va pasando el fluido. Bueno, entonces ya teniendo esto y haciendo la aclaración de flujo másico que vamos a manejarlo como velocidad, podemos resolver el ejercicio. Acá están todos los datos. Entonces, ¿qué colocamos? Vamos a hacer una lista de datos primero acá y ahí debajito solucionamos el ejercicio. Entonces tenemos cierto diámetro 1. En azul resolvamos el ejercicio. Entonces tenemos un diámetro 1. El diámetro 1 es de 8 centímetros. O lo que es lo mismo, 0,808 metros. Tenemos un diámetro número 2. Y el diámetro número 2 está acá, mírenlo. Venga, borramos algo que yo coloqué acá y se me olvidó quitarlo. Y tenemos un diámetro número 2, que en este caso el diámetro número 2 es de 5 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,05 metros. Listo, tenemos los diámetros. Altura 1, H1. La altura 1 es de 0. Mírenlo, donde coloqué el marco de referencia. O sea que la altura sobre el piso, que es esta parte verde, es 0. Entonces decimos que la altura es 0 metros. Por eso es importante colocar el marco de referencia. Por eso es importante colocar esto, el marco de referencia. Esto es 0 metros. Entonces, si ese es 0 metros, pues la altura 2, pues es desde este punto hasta acá arriba. Esa va a ser la altura número 2. Y en este caso la altura número 2 es de 12 metros. Listo. Tenemos las alturas. Y conocemos la velocidad. Entonces conocemos la velocidad. Para un flujo másico determina la presión. Pero no me está diciendo por dónde está pasando esa velocidad. Agua y descarga libremente a la atmósfera para un flujo másico de 15 metros por segundo. Vamos a decir que esta es la velocidad número 2. 15 metros por segundo, porque está hablando de que se descarga la atmósfera, o sea que debe ser la velocidad en este punto. ¿Listo? Bueno, este ejercicio requiere la ecuación de continuidad que hace un momento estábamos utilizando, porque en realidad habrían dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Sería la velocidad 1, que no me la está preguntando el ejercicio, pero sería una incógnita. Y por supuesto, la presión número 1, que es la que tengo ahí. Y me falta una presión. ¿Cuál es la presión que tengo acá? Dice que sale a la atmósfera, o sea que en esta zona tengo una presión de una atmósfera. Entonces decimos que la presión 2 es igual a una atmósfera. Y arriba en negro acá escribí que es una atmósfera. Bueno, ¿por qué escribo todos estos datos? Porque son los datos que necesita la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad es presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Hace un momento la tenía escrita. Debe ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esa es la ecuación de continuidad. Entonces por eso les decía que existen dos incógnitas, porque no conozco esta, mírenla, de esa ecuación de continuidad, y no conozco, ¿qué velocidad es esta? Esta es la velocidad 1, venga, le coloco el 1 acá debajo. Y tampoco conozco la velocidad número 1, o sea, desconozco esta, si se dan cuenta. En mi mente yo tenía esta ecuación, debí empezar escribiendo esta ecuación para que entiendan por qué coloqué todos estos datos. Estos dos datos me permiten calcular las áreas. Esos que tengo acá. Estas son las alturas.
que están acá en la ecuación. Mira, acá hay una altura y acá está la otra. Y bueno, esta es la presión que también está acá. ¿Listo? Entonces tengo dos incógnitas y como son dos incógnitas, pues necesito dos ecuaciones. Otra ecuación, pues es la que hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Área 1 por velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Esto qué me permite hallar? Me permite hallar la velocidad número 1. ¿Oyeron? A través de esta ecuación hallo la velocidad número 1. Y si hallo la velocidad número 1, ya puedo contestar la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es la presión? En este caso la pregunta del ejercicio es ¿cuánto vale la presión 1? Ah, acá ya lo había colocado, mírenlo. Entonces, si yo hago la velocidad, pues ya inmediatamente se soluciona el ejercicio a través de la ecuación. Entonces vamos a despejar la velocidad. Voy a correr esto. Entonces la velocidad 1 tiene que ser igual al área 1, pero ya les he dicho cómo se calcula el área 1. Pi por el diámetro al cuadrado. Área 2, perdón, estoy escribiendo acá. 2 sobre 4 multiplicado por la velocidad 2. Pero la velocidad 2 es 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Miren de acá. Listo. Por segundo. Venga, borramos esto. Listo. Acá como estoy despejando, este debe pasar a dividir acá. O sea que esto me debe quedar sobre el área 1. Pero el área 1 pues debe ser pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Y si ustedes son observadores, pi sobre 4 y pi sobre 4 se van. Entonces, ¿qué fue lo que me quedó para hallar la velocidad número 1? Pues la velocidad número 1 tiene que ser igual a diámetro 2 elevado al cuadrado por 15 metros por segundo sobre el diámetro 1 elevado al cuadrado y ya resolvemos eso. Entonces vamos a ver cuáles son los diámetros. Ya se me olvidaron los diámetros. A 8 y 5 centímetros. 8 es 1, acá bajito y acá es 5. Venga, lo reemplazo porque después se me olvidan. Me ayudan. Arriba es 2 y 2 es 5. Entonces arriba debe ser 5 centímetros elevados al cuadrado. Ven, mira. Ah, o sea, hacer la conversión es lo que me dices. Ahí está. ¿Sabes por qué no hago la conversión? Mira lo que va a suceder. Mira, sí, en realidad debería hacerlo, pero me puedo ahorrar ese paso. Mire por qué, voy a explicar por qué me lo voy a ahorrar acá. Voy a escribir todo y ya les digo por qué me ahorro el paso de hacer la conversión. Sí, es correcto lo que tú dices, pero en este ejercicio particularmente me puedo ahorrar ese paso. Acá es 8 centímetros al cuadrado. Mira lo siguiente. Cuando yo elevo al cuadrado, arriba me quedarían centímetros cuadrados, ¿sí te das cuenta? Y cuando elevo abajo al cuadrado me quedarían también centímetros al cuadrado. Entonces se van a simplificar. Entonces da lo mismo tener centímetros que metros o decímetros o cualquier unidad, pero solo en este caso en particular, no todos los casos. En este caso en particular se pueden ir los centímetros, porque quedan arriba centímetros cuadrados y abajo quedan centímetros cuadrados. Entonces es fácil solucionar el ejercicio de esa manera. Pero sí, tienes la razón. En realidad debía haber hecho la conversión, pero mira, me pude ahorrar ese paso. Entonces, si me lo ahorro, pues mucho mejor. Entonces esto daría arriba 25, ya sabemos que las unidades se fueron, por 15 metros por segundo. Y abajo simplemente me queda 8 por 8, 64. Y no tiene unidades porque se fueron. Entonces realicemos esa operación para conocer cuál es la velocidad y así poder resolver la presión 1. Entonces sería 25 por... me equivoqué. Ah, no, sí, 25 por 15, ¿no es cierto? Y a ese resultado lo dividimos entre 64. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Tienen las calculadoras por ahí a la mano? No, 5. Sí. 5, sí, correcto, es sí. 5,8. Sí, dejémoslo 5,86 redondeando. Dejémoslo así. Y esto mira que las únicas unidades que quedaron fueron metros por segundo. Ya conocemos la velocidad 1, que no la preguntaba el ejercicio, pero la necesitaba. Entonces ahora sí puedo resolver la presión número 1 que se hace con la ecuación de continuidad. Voy a moverme otra vez hacia arriba.
¿Listo? 5,86, acuérdense de ese valor. Listo. Acá ya tengo otra vez la pantalla donde inicié. En realidad ya la presión 1 pues es rápido. Bien. ¿Cuánto es la altura 1? La altura 1 es 0. Entonces miren, acá en la ecuación que tengo acá arriba voy a empezar a simplificar. Esto es 0. Eso desaparece. ¿Qué otra cosa desaparece? No, creo que no desaparece nada más. Solo ese término. Entonces despejemos la presión 1. La presión 1. Todo este término que está sumando pasará al otro lado a restar. Y quedaría despejada la presión 1. Entonces lo voy a despejar así. Acá de una vez. Entonces la presión número 1 debe ser igual. ¿Y qué queda al otro lado? Queda la presión 2, que es la presión atmosférica, más 1/2 de la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Que se sabe cuál es la velocidad 2, 15 metros por segundo. Más la densidad por la gravedad por la altura 2, que se sabe que es de 12 metros. Más 1/2, el que cambió. Voy a escribir ahora este término, el que pasamos al otro lado. Más, pero pasó a restar 1000. Gracias. Estás atento. Menos 1/2 de la velocidad 1 elevado al cuadrado, que la velocidad 1 fue la que acabamos de hallar. 1/2. Me faltó la densidad. Listo, ahí está. Y así se resolvería. Entonces, acá este espacio me quedó como pequeñito. Venga, lo corro por acá a ver si puedo escribir los valores. Voy a omitir las unidades, muchachos, para que me rinda, o si no, no me cabe todo en ese espacio tan pequeñito que tengo ahí. Entonces, la presión 1, perdón, la presión 2, esta, ¿qué es? Es la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? 101.300 pascales. Entonces voy a escribir 101.300 sin las unidades para que pueda escribir todo. Más. Y voy a escribir el resultado de esto. Estamos hablando de qué fluido, muchachos, de agua. Y la densidad del agua, venga, le escribo por acá. La densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico en el sistema internacional. Entonces voy a escribir el resultado de esta operación completa. ¿Listo? No voy a escribir cada uno de los pasos, sino de una vez el resultado de la operación completa de lo que acabé de encerrar. Entonces es 1/2, es lo mismo que 0,5 por la densidad del agua, que ya les dije que es 1000, por la velocidad 2 al cuadrado, o sea 15. Pero este 15, perdón, me equivoqué acá, por 1000 por 15, pero ese 15 queda elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, más, ya sé que eso me da 112.500. ¿Listo? Eso también va a quedar en pascales. Más densidad por la gravedad por la altura 2. Pero la altura 2, ¿cuánto es? 12 metros. Entonces venga a ver en la calculadora. Ahora voy a realizar esta operación. Esta. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto me da. Entonces la densidad del agua siempre es 1000. No se les olvide. Eso nadie se lo dice a uno, pero hay que saberlo. Así como la gravedad. La gravedad es 9.8. Por la altura 2, que es 12 metros. Y esto da 117.600 menos. Y acá hacemos la misma operación. Ahora lo que vamos a ver es cuánto nos da la operación que está acá. 1/2 es lo mismo que 0.5 por la densidad. ¿Pero cuánto es la densidad? Es 1000. Y eso a su vez multiplicado por la velocidad 1. Pero ¿cuánto nos dio la velocidad 1? La velocidad 1, ¿cuánto nos dio? Gracias. Se me va a apagar. 5.86. Pero ese valor elevado al cuadrado. Y entonces acá nos da 17.169. 17.169,8. Listo. Entonces acá la presión 1 debe ser igual. Y vamos a hacer esa suma que está ahí. Y ya se acaba el ejercicio. Bueno, iba a hacer una conclusión, pero hagamos primero el resultado. 101.300 más 112.500 más 117.600 menos 17.169.8. Y eso da como resultado final
314.000, lo escribo grande, 230,2 pascales. Que eso es una presión. Perdón que alguien acabó de llegar. Listo. Entonces ahí tenemos la presión 1, que es la del ejercicio. Observen, y tengo que decirlo, que los ejercicios más extensos son los que implican la ecuación de Bernoulli. Pero en la vida cotidiana, estos ejercicios, un ingeniero aeronáutico, este tipo de ejercicio es el que más maneja. Bueno, vamos a dejar las explicaciones hasta acá, aunque fueron solos ejercicios. Les reitero que el video que les pedí que vieran es importantísimo para entender de dónde salieron las ecuaciones que yo utilicé el día de hoy. Si no lo han visto, por favor vean ese video y así saben de dónde salieron las ecuaciones que utilizo. ¿Listo? Entonces, el resto de tiempo, por favor muchachos, venga, detengo la grabación. Voy a tener la grabación acá.